Bueno, buenos días, ¿cómo está, profesor? En esta exposición le vamos a hablar un poco acerca de los principios SOLID. Entonces, pues, para empezar, mi grupo está conformado por Alejandro, Angie y Santiago, y mi persona, Shulka. Entonces, vamos a empezar con que siempre se ha buscado en la programación o o en el diseño de software unas herramientas que sean fáciles de entender, modificar y mantener un código a lo largo del tiempo. Y es aquí donde en respuesta a ello nacen unos principios que nos van a ayudar a mantener estas ideas de mantener y de que sea fácil de entender un código a lo largo del tiempo. Eh, Tenemos que como principio los principios SOLID son un conjunto de directrices fundamentales en el diseño de software. Fueron introducidas por Robert Marin y, o mejor conocido como el tío Bob. Su objetivo principal de estos principios es crear estos sistemas que se diseñan a partir de un código que sean más comprensibles, flexibles y sobre todo más fáciles de mantener a lo largo del tiempo. Eh, el término SOLID, el término SOLID en sí es un acrónimo de, de cinco principios y que pues cada una, como la palabra, tiene cada letra, compone como un principio. A lo largo de, de esta presentación pues vamos a explorar cada uno de ellos con detalle y discutiremos sus beneficios y cómo su aplicación puede mejorar significativamente la cantidad y la calidad de nuestro código. Queremos al final de esta sesión que comprendan no solo qué significa cada principio, sino además por qué son tan cruciales en el desarrollo de software robusto y sostenible. Ahora que tenemos una idea general de qué son los principios SOLID, vamos a profundizar en dos principios, que sería la responsabilidad única y el principio abierto abierto y cerrado. El primer principio, que es el principio de la responsabilidad única o CRP, por sus siglas en inglés, Single Responsibility Principle. Este principio establece una clase, módulo o función que debe tener solo una razón para cambiar. Digamos que en otras palabras, que cada componente de nuestro software debe tener una única responsabilidad bien definida. Un ejemplo de CRP sería que pensamos en una clase que, digamos, gestiona tanto la lógica de un negocio, de un usuario, como el envío de correos electrónicos. Si cambiaríamos los requisitos para la lógica de negocio o si necesitamos, digamos, modificar cómo se envían los correos, esta sería, digamos, que la única clase que se tendría que cambiar. Digamos que al cabo de esto puede generar unos efectos secundarios inesperados y dificultaría el mantenimiento. Aplicando, digamos, el CRP, separaríamos dos responsabilidades en clases diferentes. Digamos, una sería la lógica del usuario y para la otra, digamos que sería el envío de correos. Esto hace que cada clase sea más pequeña, más fácil de entender, probar y modificar de forma independiente. Seguimos con la segunda, que sería la OCP.
Este sería el segundo principio y sería el principio abierto y abierto cerrado, o en inglés Open Closed Principle. Em, este principio nos dice que las entidades de software, clases, módulos, funciones, etcétera, deben de estar abiertas para extensión, pero cerradas para su modificación. Digamos que, por ejemplo, sería... ¿Qué significa esto, digamos, en práctica? Significaría que deberíamos de poder añadir unas nuevas funcionalidades en un sistema sin tener que literal modificar el código que existe y que ya funciona y que aparte de eso, digamos que ha sido probado. Una forma común de lograr esto sería a través de la abstracción y del polimorfismo, que sería, por ejemplo, si tenemos una aplicación de procesamiento de pagos y soporta diferentes métodos como, no sé, tarjetas de débito, crédito, PayPal, Nequi, etcétera. En este lugar, la clase, en este lugar de en vez, en lugar de, perdón, en lugar de modificar la clase procesamiento de pagos cada vez que añadimos un nuevo método, podríamos definir, digamos, la interfaz como método de pago y crear implementaciones específicas, digamos, para cada tipo. Que de esta manera podemos añadir nuevos métodos de pagos, simplemente creando una nueva clase que implemente la interfaz sin tocar el código existente de procesamiento. Digamos que esto reduce un riesgo el riesgo de introducción de errores en funcionalidades, ya que pues ya probadas y permiten que nuestro sistema evolucione de una manera más segura y controlada. Vale, Angie, excelente explicación. Vamos a continuar con los principios de Solid y ahora nos enfocaremos en el principio de sustitución del ISCOG. En este caso, también nos vamos a enfocar en el principio de segregación de interfaces. Vamos a tocar esas dos clases. Vamos a empezar primeramente con el tercer principio. En este caso es el principio de sustitución del ISCOG o LSP en sus siglas llamadas Liskov Substitution Principle. Este principio fue formulado por Barbara Liskov y establece que si por cada objeto, un objeto 1 de tipo S, existe un objeto 2, en este caso lo vamos a llamar de tipo T, tal que para todos los programas definidos, como en este caso pongámosles P, en términos de T, el comportamiento de P, el comportamiento del programa P no se altera cuando el objeto 1 se sustituye por el objeto 2. Entonces, S o la clase S vendría siendo un subtipo de la clase C, de la clase T. En términos más simples, las subclases deben ser sustituibles por sus clases bases sin alterar la corrección del programa. Vamos a aplicar como un ejemplo muy básico de lo que viene siendo algo práctico del uso del LSP. Vamos a decir que imaginamos un ave. Entonces vamos a tener que tenemos una clase ave y una subclase pingüino. Entonces decimos que como un ave puede volar, pero un pingüino no. En este caso, si nuestro programa espera que entre un ave y le pasamos un pingüino, y el programa intenta hacer que el pingüino vuele, vamos a obtener un comportamiento inesperado o vamos a ir directamente a un error. Para cumplir con el LSP o Liskov, el principio de Liskov, la clase ave debería definir solo las funcionalidades comunes a todas las aves y las subclases deberían extender esa funcionalidad sin romper el contrato de la clase base. En ese caso, podríamos tener una interfaz volador y que solo las aves que vuelan la implemente. Esto pues nos va a asegurar que cualquier código que opere sobre una clase base funcione correctamente con cualquiera de sus subclases.
Vamos ahora a hacer una transición a nuestro principio del ISP. En este caso, el ISP viene siendo el cuarto principio de los principios SOLID. Decimos que el cuarto principio es el principio de segregación de interfaces, o bien llamado, como ya lo comenté, ISP. En este caso, sus siglas hacen nombre a Interface Segregation Principle. Decimos que este principio nos dice que muchas interfaces específicas para clientes son mejores que una interfaz de principio general. En otras palabras, ninguna clase debería ser forzada a implementar métodos que no usa. Igualmente que como en la clase anterior, vamos a generar un ejemplo muy práctico de cómo podemos usar el ISP. Decimos que para dar un ejemplo podemos pensar en que tenemos una interfaz trabajador, ¿verdad? Decimos que la interfaz trabajador va a tener métodos como trabajar, comer y dormir. Vamos a crear también una clase robot. Decimos que si esta clase que el robot implementa trabajador, un robot no come ni duerme, en el mismo sentido que un humano. Esto forzaría a la clase robot a implementar métodos que no son relevantes para ello, posiblemente con implementaciones vacías o que lancen excepciones, lo cual es un mal diseño. Aplicando el ISP, segregaremos esta interfaz en interfaces más pequeñas y específicas como trabajador, comedor y durmiente. Así el robot solo implementaría la interfaz trabajador, mientras que un humano podría implementar las tres. Esto promueve interfaces más cohesionadas y evita que las clases dependan de métodos que no necesitan, haciendo que el sistema sea más flexible y fácil de entender. Vamos a darle paso a Santiago para que nos explique nuestra quinta principio y nos pueda dar una explicación de este mismo. Bueno, entonces, muchas gracias. Creo que todo, muchas gracias. Bueno, para finalizar con los principios SOLID, vamos a abordar el último principio, que no por menos importante, no por ser el último es el menos importante, pero vamos a abordar este gran principio. ¿Cuál principio es este? Es el quinto y último principio de los principios de inversión de dependencia o DIP. ¿Qué significa DIP? Dependency Inversion Principle. Este principio establece dos puntos clave. El primero son los que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel. Ambos deben depender de abstracciones. Y que las abstracciones no deben depender de los detalles. Los detalles deben aprender más de las abstracciones. Porque, bueno, tradicionalmente los modelos de alto nivel se contienen la lógica de negocio importante, dependen de módulos de bajo nivel que se encargan de detalles de implementación como el acceso a la base de datos o envío de notificaciones. Esto crea un acoplamiento fuerte que hace que el sistema sea rígido ante los cambios con el DIP, implementaciones específicas en la base de datos. Bueno, tanto la lógica del negocio como la implementación de la base de datos dependen de una abstracción, como una interfaz repositoria. Así, si decimos cambiar de base de datos, solo necesitamos una interfaz que sea de implementación del repositorio. Eh, Sin modificar la lógica del negocio de alto nivel, esto forma un diseño más flexible, modular y fácil de probar, ya que podemos estudiar fácilmente la independencia por mocks o fakes durante las pruebas. Eh, bueno, Transición de los beneficios de Solid. Ahora que hemos explorado los 5 principios Solid, es importante destacar los beneficios tangibles de aplicar de desarrollo de software. Eh, Enumeremos brevemente lo que serían estos beneficios, que sería la optimización del código, la detección temprana de errores, la reducción de costos, reutilización de código, mantenimiento simplificadísimo, una escalabilidad y una colaboración mejorada. Bueno, qué pena. Entonces comencemos con el primero de estos breves beneficios que podemos llamarlo de este quinto principio Solid. Primero que todo, la optimización del código. Al aplicar Solid obtenemos un código más limpio, más eficiente y más fácil de leer. Muchísimo más fácil de leer. Esto se debe a la descomposición de las responsabilidades, de ejemplo al uso de las abstracciones. ¿Por qué? Porque pasamos de tener un código el cual tiene
cinco o 6 atributos repetidos en 6 o 7 clases a tener más pocas clases, digamos, o sea, a tener que escribir menos código y poderlo reutilizar de una forma más fácil y es mucho más eficiente de entender y de leer. Gracias a esto pasamos al segundo beneficio, que es la detección temprana de errores. Un código tan estructurado que se puede descomponer fácilmente, es muy fácil identificar y hacer la corrección de los fallos. ¿Por qué? Porque ya que suelen estar aislados de modificaciones específicas. A esto volvemos a un punto mucho al tercer beneficio, que sería la reducción de los costos. Aunque puede parecer que añadir complejidad inicial a lo largo del plazo o a menor complejidad y menor reto de trabajo que resulta la aplicación Solid, significa una reducción significativa de los costos de desarrollo y mantenimiento. Gracias a que haber menos fallos o hacer más fácil la solución de estos fallos, se hace una mejor correlación con lo que sería un buen funcionamiento sin necesidad de invertir más dinero y recibir muchas más ganancias. Pasando a otro punto muy importante que ya hemos mencionado, el primer beneficio, este beneficio se llama la reutilización de código. A tener componentes descoplados con responsabilidades claras, es mucho más fácil de reutilizar en diferentes partes del sistema o incluirlo en otros proyectos sin necesidad de tener que repetir ciclos, sino que podemos hacerlo desde un solo ciclo, muchos ciclos que se deriven de muchas distintas funciones, que nos dejaría con un sistema de software más complejo y mucho más fácil de hacer. El mantenimiento es otro de los beneficios muy importantes, porque un código que sigue los principios SOLID es inherente y más fácil de entender y extender, y lo que simplifica enormemente las tareas de entendimiento. La escalabilidad sería otro de sus beneficios, porque los sistemas construidos con SOLID son más fáciles de adaptar a nuevas necesidades y requisitos, lo que hace altamente escalables, y podemos añadir nuevas funcionalidades sin desestabilizar las existencias. Y el último beneficio sería la colaboración mejorada. Finalmente, un código claro, modular, facilita el trabajo en equipo, ya que los desarrolladores pueden entenderse mucho mejor entre sí y pueden aislar las partes del sistema sin afectar otras partes del sistema, trabajando en ellos mismos, pero a una vez funcionando a un completo sistema. Eh, Listo, perfecto. Ya a manera de conclusión, hicimos un recorrido a través de los principios SOLID, como mencionamos al principio, fueron introducidos por Robert Martin o el tío Bob conocido, y es que estos principios buscan eh, un código comprensible, legible y que fomente la colaboración. Digamos, ahora en resumen, el principio de responsabilidad única nos impulsa a tener una clase con una sola razón para cambiar. Y, y el principio de inversión de dependencia nos ayuda a desacoplar los módulos de alto nivel y de los bajos niveles, dependiendo de abstracciones, perdón. Decimos que el principio abierto-cerrado nos permite la funcionalidad sin modificar el texto existente. También decimos que aplicar Solid no es solo una cuestión de buenas prácticas, es una inversión en la salud a largo plazo de nuestros proyectos de software, que nos va a permitir construir sistemas robustos y flexibles, además de eso fáciles de mantener, lo que se traduce en menos dolores de cabeza y más éxito en todos nuestros desarrollos. Sí, una conclusión sería que el principio de sustitución del Liquid garantiza que las subclases puedan sustituir las clases bases sin romper el programa. Esperemos que esta presentación les haya brindado una comprensión clara de los principios SOLID y les inspire a aplicarlos en su propio trabajo.